Agárrate bien porque hoy lo vamos a revelar todo, porque como ves y como habrás notado, todo está subiendo, todo está explotando, absolutamente todo, excepto las criptomonedas. Las acciones están explotando, el oro está batiendo récord tras récord, incluso todas las materias primas están despegando. Y mientras tanto tenemos a Bitcoin que está viviendo una de las peores capitulaciones de su historia. La segunda exactamente. Hoy la vamos a analizar. Y la verdadera pregunta no es por qué está bajando. La verdadera pregunta es si es ahora cuando todo se decide. Y justamente la semana pasada te hablaba del live del club. Lo predijimos exactamente y ya hace un mes y medio que lo anticipamos precisamente en esta zona. 97, $102. Predijimos el punto rojo que está justo aquí, que está representado el máximo local sobre el cual, de hecho, se podían tomar ganancias o incluso salir del mercado. Y desde entonces, como sabes, no ha hecho más que bajar. Y si quieres tener acceso precisamente a toda esta información, saber cómo detectarlas, cuáles son mis referencias, mis indicadores exactos y cómo prepararte. Este jueves haré un nuevo live excepcional exclusivamente para los miembros del club. Y para postularte, te dejo el enlace donde ya sabes. La semana pasada duró 4 horas. Vamos a fondo, analizamos el mercado, te explico por qué. Al observar la historia, qué es lo que posiblemente puede pasar en el futuro, revisamos todos los indicadores de la A a la Z. Y el jueves, por cierto, haremos un battle con los coaches para confrontar mi opinión con la de ellos porque no estoy solo en el club. También hay coaches que están ahí para ayudarte a mejorar tus habilidades y para mostrarte un poco más la dirección, en todo caso, cómo sentimos el mercado. Así que te dejo el enlace en la descripción. Ya sabes dónde está, pero atención, solo quedan unas horas para postular. ¿Y si quieres dejar de sufrir de una vez por todas? ¿Y si quieres pasar a la acción? ¿Si quieres actuar y saber dónde? El mercado, en todo caso, en qué dirección puede ir y cómo prepararse, ya sabes dónde sucede. Como te decía en la introducción, ahora que ya lo hemos dicho, cuando todo el mundo se lanza sobre el mismo activo, siempre termina por saturarse. Por ahora es el oro. Y veamos el oro específicamente, porque hoy el oro está más sobrecomprado que en cualquier otro momento de los últimos 5 años. Estamos hablando de un oro a $5,000 la onza y eso no significa que vaya a desplomarse. Mañana, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que vaya a desplomarse hoy, pero en este tipo de situación siempre ocurre lo mismo. Lo vemos también con Bitcoin, es exactamente lo mismo. El FOMO, la fase parabólica y en algún momento el capital busca un nuevo destino. Por ahora no hay que fijarse en el activo que está superando, hay que mirar el activo que está quedando rezagado. ¿Cuál es el activo que está actualmente a la sombra del oro? Porque en algún momento se va a producir esa famosa rotación. Y en el momento en que te des cuenta, ya habrá comenzado. Y los que esperarán precisamente una señal clara, pero lamentablemente llegarán demasiado tarde. Pero vamos un poco más a fondo, precisamente en esta subrendimiento, porque lo que está ocurriendo con las acciones estadounidenses está lejos de ser insignificante. Contrariamente a lo que se puede pensar, no son los estadounidenses quienes están comprando. Ya no hay liquidez, ya no hay fondos, hay muchas incertidumbres. Y tenemos a Europa que literalmente está absorbiendo el mercado estadounidense y te explico por qué. Porque los inversores, como puedes ver, en este gráfico ahora poseen 10,4 billones de dólares en acciones estadounidenses. Es simplemente enorme, es sencillamente un récord histórico. Y estamos hablando de más del 91% en solo 3 años. Así que ellos solos tenemos países como Francia, sí, Francia. Tenemos a Alemania, tenemos a los Países Bajos, también tenemos al Reino Unido, que representan cerca de la mitad de todos los flujos extranjeros hacia las acciones estadounidenses. Y todo esto en un clima geopolítico sumamente tenso. Entonces, ¿por qué? Vamos a responder a eso. Pero antes hay que dejar de lado las criptomonedas. Por eso no estoy tan seguro de eso. Lejos de eso, porque mientras los flujos mundiales se reposicionan hacia los activos y acciones estadounidenses, hay otro tema clave que avanza lenta, pero seguramente en Washington. Porque por fin tenemos una nueva fecha para el famoso proyecto de ley sobre criptomonedas, el conocido Crypto Market Structure Bill en el Senado. Y ese famoso market que debía tener lugar hoy, este 27 de enero, finalmente se pospuso al 29 de enero a las 10:30 oficialmente por el clima. A mí no me engañan, pero todavía no es una votación completa del Senado. Es solo una etapa técnica en la que el comité va a examinar y modificar el texto.
Y si eso ocurre, no es más que el comienzo del proceso. De eso hablábamos todavía. Recuerda lo que pasó en febrero de 2024. ¿Será febrero de 2024 una historia que se repetirá en febrero de 2025? Habrá que ver. Pero como te digo, ese famoso markup en realidad será solo una etapa. Después habrá que armonizar todo con el marco de la SEC y la CFTC, en el que de hecho nos estamos basando porque no hay un marco claro entre ambos. Te lo mencioné la semana pasada. De hecho, está casi estancado desde la oposición de los actores del sector, especialmente en torno a las restricciones sobre las stablecoins, pero eso es otro tema. Así que en cuanto se toca la regulación, la volatilidad vuelve instantáneamente y el mercado, de hecho, corre el riesgo de reaccionar ante la menor palabra. Sobre todo en un periodo en el que la liquidez es bastante frágil y los inversores están hipersensibles a los anuncios políticos. Por cierto, mañana habrá un directo excepcional para cubrir el evento de la Fed, bajada de tasas, no bajada de tasas y sobre todo la conferencia posterior al anuncio. Y empezaré alrededor de las 9:30 hora francesa. Te lo cuento al final. Pero precisamente este famoso markup, esta votación, puede cambiar inmediatamente las reglas del juego, pero también podría cambiar el humor del mercado. Porque si bien el retail no ha entrado en el último ciclo, o al menos muy poco, o se muestra reticente, Wall Street avanza porque BlackRock acaba de presentar una nueva solicitud. Y es sencillamente una bomba. Y aquí, en realidad, este expediente es para lanzar lo que se llama un ETF de ingresos premium de Bitcoin. Entonces te preguntarás, ¿pero qué significa esa palabra tan extraña? Yo era como tú antes de investigar un poco más el proyecto, pero la idea es dar una exposición a Bitcoin, pero con un rendimiento adicional vendiendo activamente opciones. Call sobre el enorme IBIT es el famoso ETF de Bitcoin que ahora ya supera los 70.000 millones. En otras palabras, tenemos a BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes. Vanguard va a llegar, eso es seguro. Pero BlackRock quiere monetizar la volatilidad del Bitcoin para generar un ingreso regular, al mismo tiempo que atenúa parte del riesgo en comparación con una compra directa. Entonces, quieren tener exposición a Bitcoin, ok, pero también quieren generar un rendimiento a través de las opciones. Y ya no es del tipo buy and hold o buy and pray, por así decirlo. Compro y rezo. Es Bitcoin que está integrado en una verdadera lógica de portafolio y además de manera institucional. Así que no estamos hablando de una apuesta con margen, de una apuesta marginal. Estamos hablando de un activo que esta vez está estructurado, monetizado y también optimizado. Y obviamente tenía que pasar también. Tenemos a Michael Saylor que ha vuelto a comprar, te lo mencioné la semana pasada, pero acaba de recomprar la nada despreciable cantidad de redoble de tambores 2.932 BTC. Así que la empresa ahora posee más de 700.000 bitcoins. Es enorme y estamos hablando de más de 54.000 millones de dólares al precio actual. Y mientras muchos entran en pánico con cada vela roja, tenemos a Michael Saylor con una estrategia que acumula ciclo tras ciclo desde hace ya bastantes años. Y cuando alguien de esa envergadura, cuando alguien con esa imagen, cuando alguien con esa exposición sigue comprando, nunca es algo trivial. No estaba en la diapositiva correcta. Pero vamos un poco a Arkham. Porque en Japón tenemos a Metaplanet que sigue apuntando al 1% de los Bitcoin en circulación. Como se puede ver, on-chain todo es rastreable, todo es palpable, todo es visible. El objetivo, te lo recuerdo, 210.000 BTC de aquí a 2027. Lo has entendido, esa es su proporción respecto a los 21 millones de Bitcoins que se minarán de aquí a 2140, a razón de un bloque cada 10 minutos. Pero incluso con pérdidas financieras, incluso estando bajo presión, la estrategia sigue siendo la misma. Esto es vital, lo inculco en el club. Si hay una estrategia, se mantiene. Cuando se tiene un stop loss, hay que respetarlo. No hay que bajarlo. Cuando se tiene un take profit, hay que tomarlo. Cuando se tiene una estrategia o cuando se habla de un punto de salida en $97.000, hay que tomarlo. Hay que respetar la estrategia. El 80% de las personas no respetaban la estrategia. Creo que de hecho el 80% ni siquiera establece una estrategia. Hay que tener una estrategia, incluso y sobre todo antes de entrar al mercado, si no se va a ciegas. Así que siempre hay que respetar la propia estrategia. Entonces, Arkham tiene una estrategia.
Y mientras algunas empresas tratan el Bitcoin como un plan irreversible, bueno, hay quienes hacen trading, lamentablemente. Y eso no es todo, porque también se relaciona con otro punto. Se trata de los datos on-chain. Me gusta terminar con los datos on-chain porque ahí no se puede hacer trampa. Ahí se puede obtener bastante información. Y estamos hablando de más de 4,5 mil millones de dólares en pérdidas que se han realizado en pocos días. Entonces, habrá quienes se asusten, habrá quienes entren en pánico, pero yo veo otra cosa. Veo que es la segunda capitulación más grande de todas, de toda la historia de Bitcoin. Y Bitcoin no es tan viejo, ¿vale? Estamos hablando de 2008, 2009, depende si hablamos del white paper o de la primera transacción en 2009. Pero los inversores están vendiendo con pérdidas. Así que el miedo domina, ya lo sabes, seguimos sin sentimiento. Las manos débiles salen. Selección natural. Limpieza. Lo que quieras. Y la última vez que vimos esto fue en 2022. Y en ese momento yo estaba ahí. Estoy aquí desde 2018, en el peor momento. 2 de enero de 2018, pico. Entré en el peor momento. Así que si crees que entraste en el peor momento, creo que hay competencia. Creo que hay competencia porque entré en el peor momento, en el momento del FOMO, donde el 80%, y es normal, cuando el precio explota, cuando todo el mundo habla de ello, es ahí cuando todos compran tontamente. Y yo no sabía nada sobre criptomonedas y después, con el paso de los años, fui aprendiendo. Aprendí sobre la blockchain, aprendí todo el ecosistema y sobre todo aprendí cómo establecer una estrategia, cómo invertir inteligentemente y cómo no perder dinero. ¿De acuerdo? Aunque no sea posible al 100%, pero sí limitar las pérdidas y a veces saber asumirlas. Saber tomar beneficios, sobre todo en periodos de bull run. Y actualmente es el mejor momento. Si estás aquí en el canal, si estás viendo este video, es el mejor momento. Y esto va a durar un tiempo, claro, pero estamos en el mejor punto de entrada porque las fortunas no se hicieron durante el bull run. Las fortunas se hicieron en el bear market, se están haciendo ahora. Y aquellos que están en la negación, que se dicen a sí mismos, no estamos en bear market, no puedo hacer nada. Solo hay que darse cuenta, a veces, divorciarse de ciertas criptomonedas, a veces saber asumir las pérdidas es importante. Y aprender lecciones. Recordar la lección del ciclo pasado y sobre todo no repetirlas de ciclo en ciclo. Creo que en el primer ciclo uno aprende, uno se estrella. En el segundo, uno aprende, bueno, mejora sus habilidades, claro, pero aprende de los errores del primer ciclo y a veces se repiten en el segundo. Y en el tercero puedo decir que ya estás completamente vacunado y tomas las decisiones correctas. Pero como te decía, 2022 en ese momento fue el punto más bajo del ciclo. Así que ten en cuenta que este tipo de capitulación nunca dura mucho tiempo. Solo vemos velas rojas, pero en algún momento eso se va a invertir y cuando eso se invierta va a ser violento. ¿Estarás listo? ¿Habrás aprovechado la oportunidad? Esa es la pregunta que quiero hacerte. Pero como te decía, este tipo de capitulación, de hecho, suele marcar el momento en que las manos fuertes acumulan. Lo hemos visto en Strategy, lo hemos visto con Metaplanet. Hay que seguir a las ballenas, hay que seguir a los fondos de inversión más grandes. Porque si estás solo, detrás, en tu oficina, no sé dónde estás mirando. El video, en el coche, en la oficina, a escondidas, en el baño, no importa, me lo dirás luego en los comentarios, será interesante. Bueno, excepto por lo del baño, para lo demás, está bien. Pero es ahí cuando hay que acumular. Mientras todo el mercado solo ve miedo, hay que ver yo cuando veo rojo, veo verde. De base, soy daltónico. Entonces, me vas a decir, yo era fotógrafo antes. Por eso hacía fotos en blanco y negro. Al menos así estaba resuelto. Ligeramente daltónico para los que se van a desatar en los comentarios. Pero de verdad, cuando veo rojo, veo verde. Entonces, muy importante, nadie puede predecir el momento exacto. Se pueden definir zonas. Como te decía, la zona de los 97,000. $100,000, que es una zona, no hay que pensar en puntos precisos. Creo que eso es una tontería. También hay una zona que es importante, que se va a formar próximamente. Te lo contaré en el directo, pero como te decía respecto a Arkham, no se puede predecir el momento exacto. Pero si la historia se repite, quizás estamos sentando las bases del próximo gran movimiento de fondo. Y si estás aquí hoy, repito, estás en el lugar correcto y estás aquí en el momento justo, porque no voy a dejar de hablarte de ello.
De hecho, también podría preparar una actuación en directo excepcional. En resumen, ya tienes uno el jueves. No pierdas la oportunidad. También regresaremos mañana para la cobertura en vivo de la Fed. No necesariamente hablaremos estrategia. También responderé algunas preguntas. Pero si quieres llegar lejos, tener información relevante, verificada y que sea cierta, no digo que siempre tenga razón, pero cada vez la tengo más. Porque veo el mercado, siento el mercado, lo sigo todos los días. Y tengo información para compartir que es crucial. Nos vemos mañana para un nuevo video. Hasta entonces, cuídate. No, mañana es el directo de la Fed. Haremos un poco. Noticias, actualidad, quizás antes del directo. Y hasta entonces, no dudes en postularte. Aquí te quedan 60 horas. Te digo hasta mañana. Adiós, adiós.